de los principios donde salieron. Esto no nació así tan suavemente, esto evolucionó. Desde 1021, imagínense los primeros libros que hablaban de distancia mínima, de optimización. En 1021, hace que 1000 años, está escrito el primer libro. Y busqué la fecha y casi se cumple hace 993 años, 2 meses, 3 días, o hace unos días. Entonces, la idea es que esto de minimización es conocido, de optimización es conocido de la época de andar a pie. Y ellos hacen esto. Y de aquí pasan a hamiltoniano y entran a la parte de simulación molecular. Todo está bien relacionado, bien desarrollado. Está todo el desarrollo, no lo voy a presentar. Primero hicieron esta ecuación con un solo término, después le agregaron la función de disipación de... escribí mal. ¿Cómo escribe ahí? L-I-H. Por favor, lo corrigen, creo que ahí sí lo escribí bien, ¿verdad? De la vida no es trucable, pero esa es la disipación, es un señor matemático y la propuso con todas las sumatorias de todos los términos y llegó a esta. Entonces fue evolucionando y ya la última es involucrando coordenadas generalizadas y con D. Esto lo que hace es, hasta aquí es un sistema conservativo. Con este ya involucró la vida real, pérdidas. Y pérdidas de una forma. Y después le involucró las fuerzas externas. Fue evolucionando. ¿De acuerdo? Nació así como las leyes de Newton también. ¿Y por qué fueron leyes de Newton? Lo que mencionaba antes, mecanismo, no era tan fácil hablar de campos magnéticos mezclados, a pesar de que ya había electromagnetismo, ¿no? Estaban las leyes de Maxwell. Pero mezcladas con mecánica sabían, pero no eran tan comunes como ahora, tan necesarios como ahora. Por ejemplo, los frenos, lo que hablábamos de los frenos de los carros finos, que son presencia de un ferrofluido que cambia de propiedades en la presencia de un campo magnético. Entonces genera unas fuerzas debido a que usted le cambia la viscosidad debido a un campo magnético y la idea es modelarlo. Entonces masa, resorte, amortiguador mezclado con las propiedades de un fluido ferromagnético. Cambia su densidad con la presencia de un campo magnético y cambia en una forma conocida de mayor intensidad del campo, mayor viscosidad. Entonces, si encuentran por ese lado aplicaciones, la idea es por lo menos un artículo que lo vean que sí se usa. Y tratemos de usar las revistas de acá de la universidad porque ha habido intenciones de quitar revistas de la escuela porque no las usamos. Y nosotros debemos motivar, los profesores motivar a que se usen, que vean que lo que estamos viendo no estamos tan fuera de foco como se pudiera pensar o como argumentan algunos sin tener argumentos. ¿De acuerdo? Entonces les agradecería que si lo encuentran y este no es, primero el parcial, ¿de acuerdo? Dediquen al parcial. Después, si le queda tiempo, el 31 de diciembre bien aburridos, se me entren a buscarlas. Listo, entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar a hacer ejercicios básicos para mirar. Vamos a ver si pasa lo mismo que todos los cursos ha pasado. Y siempre hay alguno que salva el día. ¿Está claro aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún compañero que esté conectado que tenga alguna duda? Hay 3 en chat. Por mi parte no, profe. Juan Pablo fue la pregunta también. ¿Toca desarrollar única? Sí. La respuesta es sí. Juan Pablo Carvalho, no sé si lo pronuncie bien, hermano, Carvalho o Carvalho. La respuesta a su pregunta es sí, Iván. Toca exclusivamente con MATLAB. Gracias. Bien. No hay más preguntas en chat. Entonces, la idea es... ¿Ahí tienen alguna pregunta los compañeros de afuera, de red? Listo. Entonces, vamos a hacer ejercicios y esto lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar primero la destreza haciendo ejercicios. La teoría es muy importante. Créame, yo soy muy a favor 100% de los teoremas, 100% de las presentaciones rigurosas. Todo eso es sobradísimo porque eso nos forma. Pero en este queremos es ganar destreza para
su uso. Bien. Entonces vamos a hacer ejercicios. La primera, todos los problemas que desarrollamos con impedancia los vamos a desarrollar primero con Euler-Lagrange para ganar destreza y ganar habilidades, pero los vamos a echar todos, ¿de acuerdo? Por eso les pido que le echen ojo a entender bien el de 2 dimensiones, porque se les va a pedir que lo hagan con Euler-Lagrange, ¿de acuerdo? Y si lo veo y tengo claro, va a ser sobradísimo y ya puedo mezclar 2, 3 dimensiones y me voy más bien por Euler-Lagrange y no por impedancia. Que por impedancia es por el método de elevar al cuadrado, ¿se acuerda? De que uno eleva al cuadrado al otro lado. Es fácil, pero la idea es que este es mucho más sobrado. Entonces nos dicen, bueno, esta la voy a dejar. Está el ejercicio, ahí sí se ve claramente el ejercicio. ¿Alguien que pueda leer, pueda acompañar a leernos el ejercicio? ¿Qué dice el ejercicio? Si quiere pronunciar en inglés, si quiere la traducción. La idea es con confianza, ¿de acuerdo? Si nos suena macheteada la vaina porque somos latinos, listo, ellos vean un gringo hablando español y verá que ellos antes se sienten con, y nosotros todos contentos porque habla español y hablan súper mal. Entonces que no nos sintamos inhibidos por las embarradas, ¿de acuerdo? Con confianza. ¿De acuerdo? No vamos a amar de gringos y si alguien lo habla bien, perfecto, y aquí no, que a veces uno pronuncia feo y le toca a uno repetir la palabra como 3 veces para que le entiendan ellos. No es nuestro idioma nativo y que eso no, a mí no me da pena. Que no entiendan, bueno, pues a señas me hago entender si la palabra no suena bien. ¿Sí se alcanza a ver bien? Puede decirlo en español o en inglés, pero que todos lo entendamos. ¿Cuál es lo que están pidiendo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué? Hable más duro porque. ¿Siguiente es qué? Lagrangiano. ¿Sí está claro? ¿Todo el mundo lo entiende? La escuela nos empezó a pedir que te llevemos presentaciones, que hablemos un parte en inglés. La idea es tratar de empezar a invadir con el inglés las clases para facilitarles el camino a ustedes, ¿de acuerdo? En los Andes son en inglés las clases. Y es casi un estigma hablar español allá. Ah, qué manes tan estirados allá. Esa universidad, allá me iban a contratar y no acepté para crear el departamento de ingeniería química. Porque ya es duro vivir allá en esa vaina, es preocupante. Tengo sobrinos que han sido egresados de allá y es duro. Ellos me cuentan que es duro. Es duro. Esa vaina es muy cerrada porque tienen mucho ego y plata y enredos con la corte y vainas. Muchos se las creen los duros. Pero sí tienen una vaina positiva. Los estudiantes, todo el mundo habla inglés y créame que eso abre puertas. Aunque usted no lo crea, dice no. Hablan francés también. Tienen mucha conexión con Francia. Y me acuerdo de la burlesco que nosotros teníamos de la Nación era porque era la universidad de frente a los cerros y espaldas al país. Era la ofensa que le teníamos a ellos porque sí había, los estudiantes motivaban eso. Y después me ponen a mirar y que va la misma vaina que somos nosotros, los únicos que tienen plata. Que puede para uno hacer gran diferencia, para otros no es mucho. A uno vale cáscara que han estudiado, que han hecho de la vida por ellos mismos. Quienes han metido en tropeles de robos y todo. Mucha gente egresada de allá. ¿De acuerdo? Y no por eso todos son malos. Y nosotros somos los buenos. Pero han hecho encuestas, fue una dura cuando estábamos nosotros estudiando de egresados de universidad pública involucrados solo en procesos de robos y esa vaina, y es mínima comparado con la universidad privada. Entonces uno dice, bueno, perdemos unas cosas, ganamos otras. Mayores presidentes, senadores y todo, la universidad privada. Guerrilla de personajes en la guerrilla, la universidad pública. Entonces todo tenemos un compensado. Entonces esta universidad bacana, tiene unas cosas muy bacanas, y una de las bacanas para mí que me gusta es las clases en inglés y los van a hablar francés y los se acostumbran a hablar también francés. Y eso es una ventaja para el estudiante. Un gana-gana, eso no hay pierde ahí. ¿De acuerdo? Y lo hacen bien. Entonces, ojalá que nosotros nos llegáramos a eso sin olvidar de dónde venimos y saber qué es lo que somos para que no nos vaya a ir la vaina como a ellos. A veces se creen que es son de otro planeta. Y el rector.
No voy a hablar del rector, el próximo candidato y es que el próximo presidente, de los manes más avispados, y esto tenemos que hablarlo acá porque nos afecta. Los Andes siempre se caracterizó que está en el grupo de universidades públicas y nunca participaba acá. Tan pronto el man subió el man sí era un man bien, es un man bien craneado. Yo no voy a votar por ese man, pero me interesa, pero tiene un discurso sobradísimo. ¿Qué hizo el man? Meter los Andes ahí. ¿Sabe qué hizo los Andes estando ahí? Empezó a sacar todos los proyectos que pueden ellos y empezaron a chupar plata en cantidades de la bolsa que tenemos las universidades públicas. Y tienen todo el derecho porque son colombianos. Antes se creía, no, yo necesito esa plata vale cáscara, yo tengo mucha plata con la industria. Y es cierto. Pero entonces, ¿qué hizo ese man de avispado? Yo no me voy a alejar de ustedes. ¿Por qué? Porque me gano la tirria, la envidia o la realidad o como es el término que queramos ponerle. ¿Qué hizo el man? Meterse en esa sociedad y que empezó a chupar plata al gobierno con las propuestas. Y allá hay gente buena, colombiana y buena, que uno dice, tu manejo muy bueno. Yo iba a trabajar allá y ¿por qué empezaron? Porque Celanese, una empresa grandísima gringa que tenía aquí, le regaló todos los laboratorios a los Andes. Ingeniería química la habían cerrado porque era muy costosa y nadie les presentaba. Y nos contrataron para abrir el departamento con la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, en unión con ellos. Entonces, gente mueve mucha plata. Y ahora son avispados, están chupando mucha plata de la que no estábamos la universidad pública en los proyectos, ahora nos toca competir con ellos. Y son competencia buena, dura, sobrados esos manes. Entonces, la idea de nosotros es como que no mantenernos al inglés como cuando estaba estudiando, de una ganó los estudiantes, yo era estudiante, que el inglés era penetración cultural y querían quitarlo, nos lo quitaron. Todo lo que medio charguateábamos inglés era por pura intención, interés propio. Y aquí como que quieren llegar a la misma, ¿no? Es un sinsentido. Entre más educados seamos nosotros, más sensatos vamos a ser. Mucho más ventajas vamos a tener. Bien, entonces nos dicen que el lagrangiano del primer ejercicio es este. Ya alguien hizo la parte energía cinética, energía potencial y llegó a esta expresión. Y encontró que las variables eran esto, punto al cuadrado más y punto al cuadrado menos k. Y lo copio es por lo que veo que está como muy borroso de pronto, x más y al cuadrado. ¿Listo? Que ahora nos dicen, encuentra el modelo matemático. ¿Qué es? Vamos a aplicar doble Lagrange. ¿Sí está claro? Entonces, como no nos dan D, este término no existe. Tienen que expresarlo de aquí. Aquí no es, ese es el lagrangiano nomás. Es la diferencia, el E1 es la diferencia entre la sumatoria de todas las energías cinéticas menos la sumatoria de todas las energías potenciales y nos dio esto. ¿De acuerdo? Por ahora, digámoslo, sí. Entonces nos piden, encuentren la ecuación de Lagrange. Entonces, no hay una fuerza externa, no hay Q, entonces nos piden que utilicemos esta ecuación de Lagrange. Esta lo que quedó. Vamos a ponerle el 1. Entonces, ¿qué más información tenemos? Nos dicen en X y Y. Entonces ya nos están lanzando que hay dos coordenadas generalizadas. ¿Qué quiere decir? Que ahí toman los valores de 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que Q sub 1 es idéntico a decir X y lo voy a agregar aquí, X de T, que allá no lo tienen, pero se sobreentiende que va a ser en el tiempo. Y Q sub 2 va a ser idéntico a Y de T. De tal manera que Q1 punto va a ser X punto, Q2 va a ser Y punto. ¿Sí está claro? Entonces nos dicen que es. Y el modelo dio de esta forma, al cuadrado. ¿Sí está claro? Factorizaron todo lo que hicieron. Entonces ya tengo eso. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 grados de libertad. ¿Qué quiere decir? Esta ecuación la aplico para X y para Y. ¿Qué quiere? Lo que significa es que la derivada con respecto al tiempo del jacobiano con respecto a curso 1 sería derivada parcial de L
con respecto a Q sub I, le llamamos Q sub 1, X de T, entonces para llevarla en eso, menos la derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada X igual a 0. Y la segunda es la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano. Voy a ponerle el 1, pero sobra. ¿Sí? Sobra ponerle 1. Con respecto a Y punto, aquí es punto, se me había olvidado. Y punto, la coordenada, su derivada con respecto al tiempo, su derivada con respecto al tiempo, menos la derivada de L con respecto a Y igual a 0. Estas son las dos ecuaciones que se derivan de los grados de libertad que hay. Es decir, esta ecuación ya sé que tiene dos variables, pues van a tener dos ecuaciones. ¿Sí está claro? Tanto en X como en Y, coordenadas generalizadas. Quiere decir eso, que hay dos grados de libertad. Esto puede hacer dos resortes, agarro uno, hay un grado de libertad, agarro el otro, está moviendo en X, el otro en Y me dan dos valores. O llamo Y al otro movimiento. Y llego a la ecuación. La solución, el planteamiento de esta ecuación, cuando yo resuelvo esta es funcional, me da una función y es el modelo matemático. Ya no me va a dar números. Es la gran diferencia a una función. Esto es una función de funciones. Listo, entonces la idea es hacer estas derivadas. Entonces la derivada del lagrangiano con respecto a X punto. Vamos a comenzar con esto. Pero ya sé que el lagrangiano es este. Ponerle el 1 como por ser coherente en todo lo que escribimos. ¿De acuerdo? Pero no hay necesidad de ponerle ni 1 ni 2. Una cuestión. El lagrangiano es común a todas las ecuaciones. Es lo único común que tiene esa ecuación. Este es el lagrangiano para X, es el mismo lagrangiano para Y. Si hubiese otra variable Z, es el mismo lagrangiano, solo que le puse el nombre de L1 por ser el ejercicio 1. ¿Sí está claro? Que no nos va a despistar que aquí es L1, L2, L3. No, es el mismo L porque viene de analizar globalmente el sistema, todo el sistema. Entonces de pronto complico si le coloco 1 porque piensan que 1 es para la ecuación, no voy a quitarlo para evitar esa. Si no después, es que no quiero, mi intención es que no vaya a haber ningún complique en interpretación de la ecuación. Ese es lagrangiano de ese sistema. Pero es el mismo lagrangiano aquí que acá. ¿De acuerdo? El lagrangiano, no de. Solo está hablando del lagrangiano. Listo. Entonces, ¿cuánto es esa derivada para el primer caso? Para el primer problema de la. ¿La hace, por favor, y me la dicta? Derivada, escríbanlo, no así que lo miran porque es que yo lo vi mal, sino lo escriben y me dictan lo que escriben. Este primer ejercicio, los que aman, es para verificar si estamos entendiendo la ecuación. La otra, para saber si sabemos derivar. Pero no más. Que yo sé que sabemos todos, pero es mejor no dar por supuesto nada. ¿Cuánto da? Bueno. Bueno, listo, entonces vamos a esperar lo que la haga. Hay alguien conectándose. Un comentario para que por favor no lo van a olvidar. Me tocó reevaluar un examen de un estudiante que pidió reevaluaciones del semestre pasado porque el profesor dice que había sido injusto. Me lo mandaban a mí para evaluar. Y me puse a revisarla y dije, es injusto si el profesor no dejó las reglas claras. Cuando uno no deja reglas claras en un examen, eso sí es arbitrario. Y el profesor puso, no puede utilizar funciones propias de MATLAB para evaluar en una simulación que tenía que hacer. Y el estudiante las utilizó.
y alegaba que no, que él lo sabía por el semestre pasado. Y yo dije, no, no, tiene toda la razón el estudiante, porque no había leído. Pero después me enviaron lo que el profesor había entregado y decía, resuélvase sin ninguna función natural de MATLAB, propia de MATLAB. Y él utilizó dos funciones propias de MATLAB. Y yo le puse el cero. El profesor puso 2,5, algo así. Yo dije, no, tiene cero. ¿Por qué? Porque usted puso unas reglas, pues yo no le explico a él, ¿de acuerdo? Nosotros no, ni siquiera le pongo el nombre, nos ponen el nombre del profesor que lo hizo para evitar sesgo, sino evaluar el examen. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué lo menciono? Porque si se dice utilices el MATLAB, se debe utilizar, ¿de acuerdo? Es una regla del juez. Que el primer punto vale el 30%, el segundo es obligación decirlo porque se vuelve arbitrario. Y no, es que este punto valía más. ¿De acuerdo? Y empieza a valérselo más a una persona y menos a la otra. Y eso sí es arbitrariedad y eso no debe ser claro para que todo el mundo se sienta bien evaluado. Entonces, las reglas de juego que puse deben respetarse, ¿de acuerdo? No porque lo diga yo, sino acostumbrarnos que ustedes van a trabajar y le dicen hay que llegar a las 7 y llegan a las 9. Y con todo lo van a lastimar, lo van a un memorando a su hoja de vida y después que lo echen a uno o en cosas de esas. Entonces, por favor, acostumbrémonos y si se acordó algo, respetarlo, ¿de acuerdo? Si me llegan a incumplir alguna de las reglas, yo aplico las reglas y voy a tener la justificación porque lo advertí desde un comienzo. En horas de MATLAB y en horas de que envía una sola persona y todo eso lo vamos a respetar porque nos va a tocar así es la vida. Nosotros dicen tenemos que llegar a tal hora a la clase, si no lo quiero hacer, pues renuncio. Listo, ¿ya la tienen? Más o menos, ¿cuál es la desinterés? Bueno, y alguien si tiene dudas y no se acuerda de derivadas, pues que se vea aquí palpable, que de pronto se va a sentir mal, pero ¿cómo hago para no preguntarle para que no se sienta mal? Uno se va a sentir mal y va a decir, de pronto yo no estudié, o de pronto se para un profesor aquí, o profesora, o lo que fuera, a echarme chistes y no me enseñó, me puso una derivada y me puso 5, y ya sé derivar, y resulta que con un ejercicio no aprendo a derivar. Es decir, es enfrentarlos a la realidad. Dígame lo que le digo, por favor. Listo, mano. Entonces, después no se quejen, ¿de acuerdo? Y no es entrar a retarlo y ojalá que usted no lo tome porque yo no lo tomo así. Que me conteste que no hice nada, pues no hizo nada, ¿qué le puedo decir? No hizo nada. No vamos a generar esos conflictos. Alguien que lo haya hecho. ¿Cuánto? 2. La derivada. ¿Quién le dio diferente? ¿Cuánto le dio, compañero? Y Carmelita. Bueno, lo esperamos, hermano, que lo haga a ver si me contesta la misma de que tampoco. Porque esto debía saberse, es derivaditas. Son derivaditas nomás. Hermano, no, ahorita no entremos a discusión. Cuénteme lo que usted le dio. Cuénteme tranquilo, cuénteme lo que usted le dio. No más. No, yo entendí. Estaba con la X que estaba allá, pero yo entendí que no estaría dando por X punto, no por X. Entonces, claro, solamente deberíamos por X punto, todo lo demás se cancela. Solamente queda ese 2X. Pero... ¿Sí está bien? Compañero Blanco. ¿Está de acuerdo con eso? Compañero Cachucho. ¿Está de acuerdo también? El compañero de rojo. ¿Está bien o está mal? Hable más duro, man. Siguiendo la lógica que el Freddy que no sí. ¿Diría o no? Sí. Listo. Listo, bien. Pues me alegra, porque sabe que acostumbraban a hacerlo, cuál era el error común y creo que el primer curso. 2, estoy derivando con respecto al tiempo. 1, por la derivada interna. Era el error primero que había, siempre. ¿De acuerdo? Y es un error, porque estoy derivando con respecto a la derivada X punto. Y termina, y se lo digo es porque en todo sucedía, por eso quería ver si en este curso pasaba lo mismo. Y yo creo que todos son repitentes, que no he visto ninguno. Es el error más común y en todos los cursos, y siempre había una persona que salvaba el partido, ahora parece que hay más de una. ¿De acuerdo? Ese es el error. ¿Y qué es? La derivada interna con respecto a la variable, no con respecto al tiempo. Está con respecto a esta variable. ¿De acuerdo? Listo.
Entonces ya tengo la derivada con respecto a la variable 1. Derivada esta con respecto al tiempo. Vamos haciendo término por término. De este término, que es este, con la derivada parcial derivada de x punto. ¿Cuánto me da? Estamos haciendo este término. Ya lo hice. Ahora voy a hacer este. Ese con respecto al tiempo, ¿cuánto me da? 2x 2 puntos. 2x 2 puntos. ¿Sí están de acuerdo? Aquí lo voy a colocar en este caso, después lo vamos a tratar de, para ahorrar espacio, pero para que sea evidente es con respecto al tiempo, ¿no? Porque hay x puntos en el tiempo. Menos la derivada parcial, entonces, o con los signos, lleven este positivo y después le cambian de signo, que es otra fuente de error. Y le estoy contando todo esto es donde he visto las fuentes de error para que no lo hagamos. ¿De acuerdo? Fuentes de error, que llevan y van y escriben menos delta L, entonces después no saben, que llevan el signo, lo cuadran aquí, después viene el conflicto con este. Llévense en este, porque ha sido de las fuentes de error más fáciles y simplones que uno comete, como humanos. ¿Listo? Derivada parcial con respecto a x. De los compañeros de afuera, que hay alguno que me diga cuánto es la derivada parcial con respecto a x. Con ellos sí, así cuando estamos en distancia siempre me pasaba que se iba la señal. Camilo Andrés Dueñas. Profe, la verdad, pues apenas quedando. Señor. Vuelvo a la sirva. Camilo, ¿qué fue lo que dijo? No, profe, que no sé. Listo. Mateo Arevalo. Profe, 2 por X más Y. Aquí estamos aguardando. Esta derivada. Con la constante. Pues, dígamela. Dígame todo, todo. Creo que sería menos 2K cuadrado. Menos, bueno, voy a colocarle el 2, pero menos k cuadrado por 2. X más Y. X más y. ¿Así? ¿Así? ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Listo, bien, gracias. Entonces, ya tenemos este componente. Ahora hagamos la segunda y después montamos el modelo matemático. Te das cuenta que vemos que nos está dando funciones. El funcional me va a dar una función. De la primera me va a dar una ecuación, no un número. Ahora hagamos el segundo y me lo dicta, por favor, todos los términos. Derivada de L con respecto a Y punto. L con Y punto. Alguien de la red que me diga. Luzde y Stephanie Duque. ¿Sí me escucha, Luzde? Lady Escobar Serna. Señor, no, profe, no sé cómo hacerlo. No, pero deben de saber estos derivadas. Es decir, de lo que no sepan, por favor, hay libros fáciles, sencillitos de recordarle las derivadas, que no son derivadas complicadas. Sería igual que el anterior, ¿no? Sería O sea, 2Y no, punto. pero ¿Me repite otra vez, por favor? Y punto. Punto. Sí, señor. Listo. ¿Cuánto valdría la derivada con respecto al tiempo de ese término? El de L de Y punto. ¿Cuánto le da? 2Y2. Vamos aquí, en este componente, vamos a sacar el componente de L de Y. Este componente no le metemos el signo. ¿Cuánto le da este L con respecto a Y?
alguien que me ayude. Igual que el anterior, ¿no? Díctemelo, mamá, por favor. Menos K cuadrado K cuadrado. por 2 por Sí. X más Y. X más Y. X más Y. Por la derivada interna, pero la derivada interna, ¿cuánto vale? 1. Todos tienen derivada interna, aquí también la derivada interna existe, pero vale 1. Entonces, ahora sí, con estos resultados construyo el modelo matemático. Voy a borrar la de arriba porque no hay un solo tablero y ponerme a correr ese y voy a copiarlo aquí, la definitiva del modelo matemático definitivo, cogiendo cada, lo único que hago es construir de allá, montarlo acá. Entonces, el primer término es la derivada parcial con respecto a x punto, que me daría 2x2 de t, el primer término, menos la derivada parcial de x, pero aquí está menos, me daría más, ¿de acuerdo? Para siempre este signo, que es el que más, la fuente de error que ha tenido siempre en estos, más frecuente que uno comete es estos benditos signos, se le olvida a uno los signos. Entonces me daría más 2k cuadrado x más y igual a 0. Sería la primera ecuación diferencial que nos da. Y la segunda ecuación me daría 2y de t, me da también negativo este término, ahora copio este término, más 2k cuadrado x más y igual a 0. Sería la segunda ecuación y esto sería el modelo matemático correspondiente a un sistema que tenga este lagrangiano. Ten en cuenta que en lugar de un número me dio el modelo matemático que uso. Se convierte en una ecuación diferencial ordinaria, tengo que dos condiciones iniciales y siempre la tenemos que llevar a espacio de estado. Siempre, ¿de acuerdo? Sea lineal o no lineal, entregarla en espacio de estado. ¿Por qué? Porque nos va a servir para el curso, porque van a ustedes a diseñar en espacio de estado. Entonces necesito que siempre tenga la práctica y que esto sea sobrado y fácil de hacer en espacio de estado. ¿Sí está claro? No, ya por hecho no lo tenemos que hacer cada ratito. Ya es responsabilidad de cada uno si lo sabe hacer o no lo sabe hacer. Pero la idea es que se enseñó. Dividimos por 2, no hay problema, y nos queda el modelo matemático. ¿Sí está claro? Entonces, para dar la oportunidad que lo aprendamos, hagamos el parte B, C y D. ¿Les caché? Simplemente lo que hice fue el término en X corresponde, este término que ya lo coloco acá, el otro término con el signo menos, el segundo lo cojo de acá, de allá, desde este lado, menos con el de acá, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, les solicito nuevamente el favor de que lo hagan, B, C y D, aquí en el curso y ya. Listo, Juan Pablo Carvajal. Señor. Es que ahora revisamos otra vez el comienzo del ejercicio, canceló unas fuerzas generalizadas de los términos. ¿Por qué era que se podía hacer eso? Estos dos términos, va a escribirlo otra vez, ¿de acuerdo? A mí me gusta escribirlo es por si el próximo curso no se me olvide. DL de Q punto subir y los grados de libertad menos el lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada, pero ya no la derivada, más la derivada de la función de Rayleigh con respecto a Q sub i punto igual a Q sub i. Y la pregunta suya es, O sea, el comienzo de ejercicio se cancelaron el y de subir, porque no nos lo dieron en el problema en particular, no nos dijeron, por ejemplo, aquí pues el letrero, en este letrero, en este punto no nos dicen cuánto vale D, no nos dicen si hay fuerza generalizada, no, entonces asumimos que es 0, solo nos dan el lagrangiano como información, no podemos asumir el D, no lo podemos deducir de la información que nos dan ahí. Entonces, ¿qué asumimos? Vale 0, tanto el D como el Q. ¿Listo? Entonces, por favor, le encargo a que hagan la B6 de aquí. Aquí solo cambiar los signos. Sí, pero es para que cojamos sobre todo
los que aquí no se vio el error, me alegro. Los errores que se cometió aquí, que no se vio, entonces ya hacerlo aquí. Y los que no han aprendido lo practiquen y no le vean que es misterio. Que no se vuelva un reto de que yo no quiero aprender porque quiero llevarlo al contrario. Y yo no quiero imponerme en alguien que no quiere aprender. ¿De acuerdo? No llevarlo suave. Si no saben o no les gusta hablar, me toca preguntar. Y si no saben, no hay problema, lo aprenden. Es llevarlo suave en un curso, no entrar en choque, sino calmados. Tanto aquí como allá. Hay profesores que llegan, no, es que el estudiante me retó. Yo nunca me voy a sentir retado de nadie si me dice que no quiere contestar, no hay problema. Y allá se discute eso en reuniones de profesores. No, es una persona, le dan el nombre, a retarme y no sé qué. Y esto pasa con los profesores más jóvenes, bueno, menos viejos, no jóvenes. Sí, que se sienten eso y no, no hay reto, simplemente imponer. Hay una persona dijo que no sabe o no quiere contestar, no hay problema. No hay que hacerlo sentir mal ni no sentirse mal. ¿Y qué es lo más complicado de la vida? ¿Sabe qué es lo más complicado de aplicar la Lagrangiano? Encontrar benditas energías cinéticas y potencial. No derivar ni nada de eso, sino tener la habilidad de encontrar la potencial, la cinética y el qué para ese problema. Lo más enredado y vamos a hacer hartísimos ejercicios, la mayor cantidad que podamos hacer, porque es enredado esa parte. ¿Para qué decimos mentira? Es de lo más enredado que hay. Pero sobradísimo porque puedo meterme en problemas complicados de modelado. ¿Listo? Sí, algún problema, ¿no? Entonces lo único que va a cambiar es signo, ¿no? Juegan ahí con los signos. Y es de los únicos libros que se molestan en pensar, ¿será que el estudiante ve, si le pongo problemas más bien de fáciles para que haga progresivamente? En cambio, hay otros libros que arrancan de una vez con un problema enredado y queda uno todo frustrado y empieza a tener miedo a venir, otra que eso no tiene misterio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desarrollar práctica. Habilidades se desarrollan es practicando. Si quiere buen cantante, seguro que practica todos los días. O atleta, entrena todos los días. Lo mismo acá. No más, eso no tiene mayor misterio. Profe, disculpe, Señor, lo ahí en escucho. la respuesta general de este primer ejercicio nos faltaron los dos al lado del... Y lo cancelé. Ah, ¿los canceló? Sí, porque puede cancelar, sacar factor común y no hay problema. Está amplificada por dos. Sí, pues sí lo hemos escrito. Sí falta, se cancelaron. ¿Podemos avanzar ya o alguien que vaya todavía que lo esté trabajando? No hay problema. Pero estas clases van a ser muy paso a paso porque vamos a ver ejercicios y ya después agilizamos cuando nos metamos en problemas con campos magnéticos y vaina, ya podemos un poquitico agilizar el paso porque estoy hablando con gente que ya vio teoría electromagnética y cantidad de cosas.
Aquí es práctica solving, práctica resolviendo ecuaciones diferenciales. Y realmente no es, uno no las resuelve, simplemente las planteó. Y este señor lo que le gustan las soluciones analíticas, nosotros no vamos, ya, él llega aquí, encuentra el lagrangiano y empieza a resolver esta ecuación suponiendo soluciones de la forma seno-coseno, ¿se acuerdan? Resuelve uno, como son lineales, son armónicas y listo. Y se dedica a mostrar, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros el modelo y resolverlo numéricamente. Nada de solución analítica, es el compromiso. Porque no nos va mucho tiempo y a ustedes les queda muy complicado. Y no nos podemos salir de sistemas lineales porque no tuvieron una ecuación diferencial no lineal. Tenemos que quedarnos en lineal y la vida real es no lineal. Pues más bien nos vamos por numérico, que ahí sí ya no importa si es lineal o no. Bien, ¿podemos avanzar o alguien tiene alguna duda? Sí. Compañeros de atrás, Lisette, Giner, Vanessa, ¿algún comentario? O Luz Day, Duque. Cualquiera que tenga una duda no hay problema, ¿de acuerdo? Si puedo ayudarle a resolverla, con gusto. Listo, entonces vamos a avanzar, vamos a resolver el primer problema. Este fue el primer problema que hicimos con impedancia. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia de enseñanza aquí para... Vamos a utilizar el solucionario de esto siempre, pero ¿quién va a ser el autor del solucionario? Nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Hago el problema y ya sé la respuesta con impedancias. Y hago ahora con Euler-Lagrange, que lo estoy aprendiendo y tiene que darme lo mismo. Entonces, no hay ningún problema lineal en bloques, rotacional y todo que ustedes no puedan hacer. Asumo que han practicado y que lo saben hacer. Entonces, ¿qué me dice? Ya sé la respuesta. Y empiezo a probar algo que no sabía y tiene que darme la respuesta. Entonces voy y miro cuál es la respuesta. Y eso no es trampa, ¿de acuerdo? Mi que va tan tramposo, no se metió por aquí y no lloró por aquí. ¿Por qué tengo que sufrir si yo mismo hago mi solucionario? Si es de otro libro, tómelo en esa medida, de que voy a comprobar lo que yo estoy haciendo. Entonces me da más confianza, oigan, hasta que uno dice, se olvida ese solucionario, ya lo sé hacer. Y gana uno mucha confianza. Y esa es la idea de aprender. Ganar confianza en lo que hacemos. Pero si hago un solo problema, olvide lo que va a volver un duro. Si hago 10 problemas, olvide que se va a volver. Eso requiere muchos problemas. ¿Cuántos? Depende de todas sus habilidades, depende de los problemas que haya resuelto. Porque si resolvió el mismo, con el resorte un poquitico más largo, el otro más cortico, el mismo problema, no va a avanzar. Cada vez un problema más complicado. ¿De acuerdo? Y eso es lo que dicen todos los libros, la historia ha mostrado. Los primeros problemas son tirados para ganar confianza. Los últimos ya no, los medianos ya no tanto. Y hay últimos que ya no son tan tirados, pero ya hay toda una experiencia. Se espera que haya un progreso. Listo, entonces, estudiémoslo otra vez. Un sistema translacional donde hay un resorte sin masa, donde hay un bloque que se desliza sobre esta pared. Vamos a suponer que no hay fricción aquí. Suposición, puedo ponerla, ¿o no? Pero fue el primer problema, de masa m, coloco el coordenado, sabemos que está pegado acá, pero con la referencia en la mitad, puede ser aquí el X, en cualquier posición, para saber cómo se está moviendo el bloque. ¿Sí está claro? Listo, entonces ahora me dice modélelo por el método o la estrategia de Euler-Lagrange. Entonces, siempre les sugiero, vuelvan a escribir la ecuación así se ahora y después no les parece a escribirla, hasta aprendérsela, entonces, y no hay más escondida de ecuaciones, ¿de acuerdo? Uno mira la literatura y hay una ecuación de estas para las ecuaciones de Maxwell, para el electromagnetismo, pues una misma tiene, y la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Hay unos problemas que voy a desarrollar con un péndulo moviéndose en un campo eléctrico y en vez del péndulo es un cable,
un círculo que se genera un campo, una corriente eléctrica por estar presencia de un campo magnético. Y las ecuaciones son las mismas, sino que hay unos términos que nos pueden al principio acomodar. Entonces, primero escribo la ecuación de Euler de Lagrange. Igual a cosine. Grados de libertad. ¿Cuántos grados? Esto está relacionado con los grados de libertad, de acuerdo al número de i, hasta dónde va i. Estar con lo que habíamos hablado, grados de libertad, o en su forma equivalente, número de ecuaciones que necesito para modelar ese sistema linealmente independientes. ¿Cuántos grados de libertad tiene ese sistema? 1, ¿de acuerdo? Agarro la masa y no hay. El otro es un eje inercial, no tiene por qué moverse, 1 grado de libertad, o sea que i va 1. O sea que ya sé que va Q sub 1. ¿Qué es Q? Para este problema en particular, para llevarlo al problema particular. ¿Cuál? X de t, ¿no? Pongámosle t por ahora, es x. Pero siempre para recordarnos que, ¿sabe por qué? Porque cuando haya derivadas, se recuerde que esto es x de t. Varía con el tiempo. Entonces, Q es x de t. La coordenada generalizada coincidió con una coordenada espacial. La palabra coordenada, pero no siempre va a ser, cuando veamos un circuito va a ser con corriente. ¿Qué más podemos preguntar ahí? Listo, hasta ahí va 1 grado de libertad. ¿Cuánto vale D para ese problema? La función de Rayleigh de disipación de Rayleigh, ¿cuánto vale? 0, porque supusimos que no hay fricción. Si eso se estuviera metido en un vaso o en un cubo de aceite, se lo pone a mover, va a haber fricción de todo el bloque con el subido. Entonces tengo que determinar cuánto vale el D contra todo este bloque. Una función de un D diferente, ¿no? El diferente es que se está moviendo en aceite, no hace lo mismo que se mueve en aire. En aire fricción. Listo, D vale 0. ¿Cuánto vale Q? 0 también, ¿no? Porque no hay ninguna fuerza. Externa, ¿de acuerdo? Aquí se aplica eso. Listo, entonces simplifico la ecuación y la hago particular para mi problema. Entonces, derivada con respecto al tiempo, derivada del lagrangiano con respecto a x punto, menos derivada del lagrangiano con respecto a x igual a 0. Listo. Siguiente paso, determinar el lagrangiano. El lagrangiano es la sumatoria de todo el sistema, de todas las energías cinéticas que hayan en ese sistema, menos la sumatoria de todas las energías potenciales. Ojo con el signo. A veces se cometen errores, lo que más errores comete aquí y acá. Y el modelo me da otra cosa y la idea es que con MATLAB lo vamos a comprobar. Cambien el signo, a ver si no pasó nada y verá que uno ve que la figura cambie. ¿Qué me induce? Ojo con los signos. Listo. Energías potenciales, la sumatoria de todas las energías cinéticas. T va a ser para nosotros utilizar cinética y U va a ser energía potencial. A veces utilizan B, unos libros, y cinética K, que a nosotros nos ven sea indiferente, pero esta es la notación estándar más común que utilizan los libros. Energía cinética, ¿cuánto vale la energía cinética de ese sistema? Ya sabemos que es energía cinética, ¿no? 1/2 de la masa por su velocidad. ¿Cuál es la velocidad de ese bloque? X punto. Le voy a colocar el T por ahora, al cuadrado, ¿no? Le coloco el X por ahora, que después se va a volver aburrido todo T. Listo. No hay más. La masa del resorte la despreciamos, entonces no va a haber problema. Sumatoria de todas las energías potenciales, no importa qué tipo de energía sea, potencial química, mecánica, elástica, lo que sea, las miro todas, por eso es que lo sobrado este método, puedo mirar todo el sistema. En cambio, si fuera particular, la energía química no la puedo representar por las leyes de Newton. Pues mejor este método. ¿Cuánto vale? La energía potencial de un resorte. 1/2 de la constante por x de t al cuadrado. La fuerza es 1/2 de kx, la energía potencial corresponde a 1/2 de kx cuadrado, ¿de acuerdo?
Listo. Entonces, calculo de aquí el lagrangiano. Es la energía cinética de x punto al cuadrado menos la energía potencial. Y me olvido de estas dos, que a veces uno mira ambas y empieza a enredarse y no sabía cuál estaba mirando. Entonces, ese es el lagrangiano que me voy a concentrar para generar el modelo. No me olvido de esta cosa. Listo, entonces empezamos. Los primeros términos. La derivada parcial del lagrangiano, este término, el primero, con respecto a x punto. ¿Cuánto vale? Este es el modelo. ¿Cuánto vale? M por x punto. La derivada con respecto al tiempo del término derivada parcial de n con x punto. O sea, este término, mx, ¿cuánto vale? mx2 punto. Uno siempre está tentado que la derivada interna y toda esa cosa, pensándolo, ¿de acuerdo? Hay casos en que sí van a ver más larga la derivada, pero es siempre así, con respecto a x punto. Ahora la derivada del lagrangiano con respecto a x. Listo, entonces miro la lagrangiano es con respecto a x. Este término vale 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría? Ojo con los signos, ¿de acuerdo? Menos k por x. Nada de derivada interna, nada de con respecto al tiempo. Listo. Entonces, construyo el modelo. El primer término, mx2, menos, pero el menos de aquí será más k por x, igual a 0. Listo, este fue lo que me dio, lo comparo con impedancias. ¿Me puede decir en impedancias, la compañera? ¿Cuánto va por impedancias? Mirándolo. S cuadrado más K por X de S igual 0. Ahora en el tiempo. El ms cuadrado por X, ¿cuánto me da? ¿Sí me daría este término, ¿no? Más K por X de T en transformada inversa, X de T igual a 0. Entonces siempre, en ese, si quieres, siempre antes de esa vaina de que uno me va a arrancar, si quieres háganlo por impedancias primero. Ya tengo la respuesta. ¿Quién la hizo? Yo. Pues ya gano confianza y ahora tengo que obtener la misma respuesta con la grasa. Tiene que ser idéntica, ¿de acuerdo? Por ahora lineal es fácil. Nos apartamos de él cuando el resorte sea no lineal, porque no nos va a servir la respuesta, pero ya llevo una cantidad de ejercicios que me ha dado confianza que estoy haciendo las cosas bien. ¿Tiene alguna duda, compañero de la red? Camilo Andrés Dueñas, ¿alguna duda? Definitivamente es que lo perdimos, parece que no están dando. ¿No? Listo, gracias. Jonathan, dice Jonathan. Señor. ¿Alguna pregunta, Jonathan? No, señor, todo bien hasta el momento. Gracias, no madre. ¿Aquí alguna duda? Pues vamos para el siguiente problema. Ahí está la solución. Un solo grado de libertad, etcétera, etcétera. Hagamos este. Este está descansando no sobre aire, va en una superficie, de tal manera que vamos a asumir que no es. Y creo que aquí otra vez, pero aquí ya lo he hecho más de una vez, esto es una representación, una abstracción de la realidad. Lo que hablamos, o sea, que el ejemplo que más me ha gustado de aplicación de esto, hay cantidades de edificios y todo, pero lo más bacano es cuando me meten con el ser humano. Esto puede representar el comportamiento de órganos internos ante una fuerza. Y eso es lo que han hecho. Pero en los libros de ingeniería civil, muy raro que dice que modele con Euler-Lagrange. Siempre lo hacen impedancia y asumiendo lo lineal.
en cuestión de los edificios que hablaba, de que les mencionaba, siempre lo simulan lineal y a veces encontramos que si el resorte es no lineal y instala un resorte no lineal, el amortiguamiento es mejor. Y estamos en proceso de publicar esta vaina para hacerle contrapeso a una cantidad de publicaciones que siempre sumen lineal. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Y lo vamos a hacer hasta la saciedad, siempre paso a paso, llevémoslo de tal manera que cojamos cierta facilidad para manejar esto. Primero, Euler de Lagrange, entonces escribo la ecuación otra vez. Listo, entonces empezamos. Planteo la ecuación de general de Euler de Lagrange y empiezo término por término. Lo primero que me interesa, los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad hay? ¿O cuántas ecuaciones para modelar el sistema hay? Una. ¿De acuerdo? No, vamos, paramos ahí. Si es una, ¿cuánto es Q? ¿O con quién lo identificamos ecuación en particular? XDT. Y de T. Listo. ¿Qué otro paso? Empecemos. D. ¿Existe D? No. Sí, sí. D es el amortiguador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos amortiguadores hay? Entonces, cuando me está en D, entonces hagamos D. D, de una vez coloco la definición. Siempre coloquen la definición, ¿de acuerdo? Se la aprende uno la definición de Rayleigh. Un medio D. Ahí es, en lugar de B1, utilizan la nomenclatura F sub B, ¿no? ¿Cuál es el movimiento de D? X punto al cuadrado. ¿Hay otro más? Si hay otro amortiguador, lo sumo. Si hay otro amortiguador, lo sumo. ¿De acuerdo? Pero en este solo hay uno. Listo, esta es la función D para el sistema. ¿Cuánto vale Q? FDT, ¿no? ¿De acuerdo? La fuerza externa. Entonces la idea es siempre coger la ecuación genérica y particularizarla para la nomenclatura del problema. Y así se ve como más fácil. No, podría ser uno cambiarla, pero es mejor dejar la nomenclatura con que viene el ejercicio. Listo, entonces vamos a hacerlo más pequeño acá que nos quepa todo allá. Lagrangiano, sumatoria de todas las energías cinéticas menos la sumatoria de todas las energías que hayan dentro del sistema que voy a analizar. En este caso siempre planteémoslo así. Nos va a servir un volumen de control como en termodinámica que involucre todo el proceso. De tal manera que mi modelo vale para todo lo que esté encerrado en ese volumen de control. No vale para afuera si hay algo afuera de malas. Es el volumen de control. Parece una bobada, pero siempre le piden a uno una referencia sobre qué va a predarse en esto. Listo, entonces todas las energías cinéticas. ¿Cuánto vale? Un medio de la masa, hay una sola velocidad al cuadrado. Todas las energías potenciales. ¿Cuántas energías potenciales hay ahí? Un tipo, ¿no? La elástica, ¿de quién? Del resorte. Un medio de K por X al cuadrado. Y el resorte está, lo que se mueve el resorte se mueve en X, entonces coincide que es la misma. Porque a veces no. El resorte se pega a otro bloque y quieto como lo hace. ¿De acuerdo? Es el siguiente evolución de los problemas que vamos a hacer. Energía potencial, entonces ya tengo el lagrangiano. Listo. Ya tengo el lagrangiano. Aquí y acá, ahora me voy con D. Ahí ya la tengo, ¿no? Ahora lo voy a derivar. Derivada parcial de D con respecto a Q punto, pero Q punto, Q es X, entonces Q punto va a ser X punto, ¿no? Entonces sería la derivada parcial con respecto a X punto. ¿Cuánto les da esa derivada? Este D. FB por X punto, profe.
B por, gracias, X punto. ¿De acuerdo? Nada de derivada interna, nada que a veces uno está tentado siempre a eso. X punto. Listo, ya tenemos D. Ya tenemos Q. Ahora empecemos a calcular los componentes de L. El primero es el interno, derivada. No hagan el externo, ¿no? Siempre el primero y después con respecto al tiempo. Derivada lagrangiano con respecto a X punto. ¿Cuánto me da? M por X punto. M por X punto. La correspondiente derivada con respecto al tiempo del término M X punto. ¿Vale? Es el 2 punto de T. Ya tengo este componente no lo tengo, no. Derivada parcial de L con respecto a X. ¿Cuánto me da? Menos KX. KX. Listo. Entonces verifico que tengo todos los componentes de la ecuación, porque en esta se vieron todas. Entonces escribo el modelo, voy a escribirlo acá. Primer término, M de X2. Segunda derivada, este sería este término. Ahora menos el componente de L con respecto a X, que es menos, daría más KX. Más la derivada del término de D con respecto a FBX. Lo organizo. ¿Por qué lo organizo? Para pasarlo a espacios de estado, ¿de acuerdo? Igual a f de t. Entonces estoy ordenándolo para que me quede fácil cuando vaya a hacer la ecuación diferencial. Sería F2 más F sub t por X punto, solo para facilidad, no tiene ninguna necesidad. X igual a f de t. Un sistema, una ecuación de orden 2, necesito conocer todos los parámetros. Necesito dos condiciones iniciales de orden 2. Hago el cambio de variable, genero dos ecuaciones de primer orden. Como es lineal, me sale en forma matricial. Si no es lineal, no me va a salir matricial, pero sí tiene representación espacial. Listo. Me la he tomado en espacio estado, en transformar. M es cuadrado. F por X de T igual a X de T. Y en el tiempo nos daría esto, ¿no? Yo ya tengo el solucionario, verifiqué, solamente al contrario, ¿no? Uno mira el solucionario y después lo hace y compara. En este arrancamos así, pero siempre a veces al revés. ¿Sí está claro? Hagamos este. Y aquí es lo que desaparece toda esa cosa de aquí. Ese sistema está en equilibrio. Entonces, siempre partiendo. Y aquí sí vamos a poder emplear lo que me ha comprometido con ustedes de hacer, donde el resultado esté comprimido con el aquí. Pasos. Ahora dejamos así estirado. ¿Lo hace, por favor? En determinar la energía cinética, la energía potencial, y a veces haciéndolo en orden, en esta no se le olvida ningún término, pero escribiéndolo uno tampoco. Y la mayoría de libros de mecánica le dicen escriba la ecuación de movimiento, nosotros vamos a escribir el modelo matemático. Como no hay una fuerza externa que la gravedad no va a afectar aquí porque ya está compensada, entonces estamos estudiando la cinemática, ¿no? No hay una fuerza aquí, que está la gravedad, está compensada. ¿Con quién? Con el resorte del amortiguador, pero en última es el resorte. ¿Sí está claro? Entonces, si pueden hacer el modelo, por favor. Vamos a resolver todos los ejercicios que vimos con impedancia. ¿Para qué? Para ganar confianza y que nos quede una gran cantidad de problemas para hacer práctica. Que es lo que se les va a pedir que hagan. Y alcanzamos al otro grupo que era lo que esperamos para verlo.
No va a asistir un día, asista otro día, pero no se pierde. O no asiste ningún día. Estamos bien, vamos bien sobrado de tiempo para después de hacer mucha práctica. Tenemos trabajo de grado para proponer. Pues nos va a dar igual, ¿no? Tiene que darnos igual. La única diferencia es que K minúscula, la M minúscula y en lugar de Jesús bebé. Pero háganlo, de acuerdo, háganlo. Háganlo, mejor no hemos puesto las que están tirados. No. Hagamos de verdad que acostumbremos a hacer. Bueno, miles en la vaina y hacer problemas. La respuesta es ninguna. Ahí ya trabaja la gravedad, pero trabaja la gravedad y ya está compensado con el resorte. Entonces no me afecta la gravedad. Pues para que no quieran que porque lo hagan de cabeza, entonces coloco masa por gravedad. Ya está compensada. ¿Quién? Con el resorte. Pues si no, seguiría moviéndose ahí. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Nunca, porque ¿dónde puedo establecer las ecuaciones de referencia el X si se está moviendo? No es porque no me pueda mover. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el eje de referencia? Entonces el eje de referencia me estaría móvil. Y ahí sí estoy en problemas, porque el X se está moviendo. Entonces hay que tener en cuenta la velocidad del eje de referencia y la del bloque. Y ya estoy trabajando con un problema mucho más enredado y no me va a dar nada diferente. Si sigue bajándose hasta que se estire o dañe el resorte, la no me sirve. Cuando el sistema no lo puedo mover. ¿Sí está claro? Entonces, esa es la conclusión que quieren sacarlo o no. Me dio igual. Para que no, porque lo paré, entonces me apareció otra fuerza. Ya está compensada. Que es la natural, que esa va a existir aquí siempre. Otra cosa es que eso estuviera en el espacio, entonces estamos hablando de otra cosa. En el grupo pasado me mostraron un problema de un resorte, que es el que ustedes están modelando, el segundo problema del examen, creo que el segundo punto, la parte B del primero. Ese modelo son las ecuaciones de Euler y corresponde a un tornillo. No sé si lo han visto. Impacta, sobraba el medio. Lo trajo un estudiante estábamos hablando y lo bajó, nos lo mostró a todos y les crees que uno no cree que suceda eso en la realidad. Y sucede. Aquí en la Tierra sucede y no alcanza uno a observar con lo rápido que se ve. Pero en el espacio lo hizo un ruso y lo más irónico es que el ruso dijo primera vez en 1987 lo hizo. Y clamaron que era la primera vez y después cogió un man, dejó juicioso y dijo, no, esto lo hicieron en 1775 en la Tierra.
Ahí ese año, y el man reclamando en 1987, que era la primera vez, sino que es que en el espacio se ve mucho descrédito. En el baño este espacial que tienen, dando vueltas, era mucho descrédito. Y lo guardaron como secreto nacional, porque podía causar pánico en la sociedad, de que la Tierra le pasara lo mismo, que de un momento a otro estamos todos tranquilos y la Tierra se ponga horizontal y empieza a rotar, y después a alta velocidad se devuelva. Y llegó uno matemático y le dijo, no señor, más despacio. Y demostró que es imposible que la Tierra tenga ese momento, porque todos los momentos de la Tierra son iguales, es una esfera. En cambio, un elemento que tenga un momento de inercia para acá, un momento de inercia así, y un momento de inercia así, diferentes grandes valores, el intermedio es inestable. O sea, ese man. ¿Será que cómo hacemos para que lo vea todo el mundo en la red? Supimos que lo hay, eso, ¿Cómo lo cómo? que es lo que más podría en el espacio. Bueno, digámoslo ahí, mientras que nos distraemos, le cambiamos de problema para que no veamos tan aburrido esta vaina. ¿Cómo lo colocó? ¿Por qué? Un tornillo en el espacio. Yo como vi un video explicando su funcionamiento. No, y le cuento que el man lo explica y no es tan bueno. Este man se la casa ganando plata. Este man que explica, gana plata cada que explica una vaina. Y apuesta con profesores $1 millón, $50,000, y a veces ha perdido. Pero el man es bien, pero ahí se equivocó en una cosa que plantearon. Torque de un tornillo en el espacio. Que yo lo tengo guardado, pero no lo tengo acá. No, joder, a todo el mundo le sale uno, ¿no? ¿Dónde dice? Donde dice video. Arriba. Donde dice video. ¿Yo? Arriba, arriba. A la derecha, al lado. Ahí. Y siempre me da aburrimiento porque... Sí, primero YouTube. Ah. Perfecto. Cálculo de torque neto. Sí, pues es que me aburro, que ves que lo ubico, lo voy a ubicar. YouTube, torque de un tornillo en el espacio, a mí no me da. Pero ya llegaremos a eso. Quizás hayan visto videos como estos antes. Luego bajé un video y no lo traje, entonces acá que lo voy a buscar y hace mucho tiempo. Este. ¿Listo? Sí, eso lo ven los compañeros de afuera. Creo que sí. Con lo que compartimos. No, señor, no se ve. ¿No ves? Ya, pues ya la coloco. Lo que están viendo se conoce como el efecto Janivikov, o teorema de la raqueta de tenis, o teorema del eje intermedio, pero ya llegaremos a eso. Quizás hayan visto videos como estos antes, pero en este video les brindaré la mejor explicación intuitiva sobre cómo funciona el efecto, o al menos ese es mi objetivo. Involucra probablemente al mejor matemático vivo, a los secretos soviéticos y al fin del mundo. En 1985, el cosmonauta Vladimir Janivikov estuvo encargado de recuperar la estación espacial soviética Salyut 7, que había perdido toda comunicación. La misión fue tan impresionante que los rusos hicieron una película en el 2017. Y luego de rescatar la estación espacial, Janivikov abrió las provisiones enviadas desde la Tierra, que estaban cerradas con una tuerca mariposa. Y mientras la desatornillaba, notó algo extraño. La tuerca mantenía su orientación durante un corto periodo y luego se volteaba 180 grados. Y mientras seguía observando, se volteó nuevamente algunos segundos después
y continuó haciéndolo en intervalos regulares. Este movimiento no era causado por ningún tipo de fuerza aplicada a la tuerca. No había ninguna, y aún así continuaba volteándose. Era un fenómeno extraño y en contra de la intuición que los rusos mantuvieron en secreto durante 10 años. ¿Por qué era secreto? Eso es lo que vamos a averiguar. 6 años después, en 1991, se publicó un documento en el Journal of Dynamics and Differential Equations titulado Rotación de la raqueta de tenis, y a pesar de estar relacionado, no menciona el efecto secreto de Janibekov. El documento decía que si sostienes una raqueta de tenis frente a ti y luego la lanzas al aire así, no solo rotará como tú querías, sino que también hará un medio giro alrededor del eje que pasa por el mango. Entonces, el lado que estaba originalmente frente a ti estará hacia el otro lado al atraparla. Para entenderlo necesitamos repasar algunas cosas básicas. Hay 3 maneras de hacer girar la raqueta de tenis con relación a los 3 ejes principales. El primero es un eje que pasa a través del mango, así. El segundo es la manera en la que la girábamos antes, con un eje paralelo a la punta de la raqueta. Y la tercera es un eje que va perpendicular a la punta de la raqueta. Es más fácil hacerla girar sobre alguno de esos ejes más que sobre otros. Conseguimos más velocidad angular para cierta cantidad de torque. Es más fácil hacer girar la raqueta por su primer eje. Va muy rápido y es porque la masa está distribuida más cerca de ese eje que de los otros. Decimos que el momento de inercia es el más pequeño cuando gira en esta orientación. Hacerla girar sobre el tercer eje tiene el momento de inercia más grande y entonces la raqueta gira muy lento. Y es porque su masa está distribuida tan lejos del eje como le es posible. Es el eje con el máximo momento de inercia. Notarán que las rotaciones sobre estos ejes son estables. No existe rotación sobre ninguno de los otros ejes cuando intentas girarla sobre el primero o el tercero. Pero al rotarla sobre el segundo eje, el intermedio, donde el momento de inercia está entre los otros dos, bien, ahí es donde conseguimos ese medio giro. Y no existe prácticamente nada que puedas hacer para evitarlo. No pasa solo con las raquetas de tenis, lo he probado con teléfonos móviles y con un disco con un hueco en el centro. Lo llevé a una pista de hielo y al avión con gravedad cero. He estado obsesionado con el teorema del eje intermedio. Y para que el efecto del eje intermedio funcione, necesitas un objeto con 3 momentos diferentes de inercia sobre sus 3. Pero eso no sucede con cualquier objeto. Este aro giratorio tiene solo 2 momentos de inercia diferentes cuando la rotación es así. Y luego rota... así. Hacer girar cosas no es lo mío. Wow, debería lograr rotaciones como esa. Esa es la que estaba buscando. Cualquier cosa con simetría esférica tiene solo un momento de inercia. Estos objetos no demostrarán el teorema de la raqueta. Para eso necesitas lo que se llama una superficie asimétrica, algo con 3 momentos de inercia diferentes en sus 3 ejes principales. La publicación sobre la raqueta de tenis argumenta que el fenómeno de rotación parecería ser nuevo. No se menciona en los textos generales sobre mecánica clásica u otras fuentes verificadas. Pero en realidad sí aparece, incluso en los libros que citan, Landau y Lifshitz. De hecho, el teorema del eje intermedio se remonta al menos a 150 años atrás, a un libro llamado La nueva teoría de los cuerpos en rotación, de Louis Poinsot. Así que sí, es física antigua, pero en el espacio, este fenómeno parecía ser algo nuevo. En microgravedad, los efectos son mucho más impresionantes que ese medio giro de la raqueta de tenis. Y en las redes sociales, estos videos provocan todo tipo de preguntas alocadas. ¿Es real? ¿Y qué sucede? ¿O cómo funciona? Bien, se han creado muchas simulaciones y animaciones. Pero para entender realmente lo que sucede, la mayoría recurre a las matemáticas, incluyéndome a mí en el pasado. Las matemáticas aquí son un poco complicadas. Y sí, amigos, hay muchos cálculos. Hay una historia sobre un estudiante que le preguntó al famoso físico Richard Feynman si existía una forma intuitiva de entender el teorema del eje intermedio, y la historia dice que él pensó detenidamente durante 10 o 15 segundos y dijo no. Así que mi objetivo en este video es probar que Feynman estaba equivocado.
y brindar una explicación intuitiva del teorema del eje intermedio, pero la explicación no es mía. De hecho, proviene de uno de los matemáticos vivos más importantes, Terry Tao. Él ha ganado la medalla de Fields, entre otros premios, y para este video, de hecho, le pedí una entrevista. Pero dijo que no porque estaba muy ocupado resolviendo problemas matemáticos de hace siglos, así que es bastante entendible. Pero está bien, porque tenemos la explicación que publicó en Math Overflow en 2011 y dice así. Imaginen que tenemos un disco delgado, rígido y sin masa, centrado en nuestro sistema coordinado. Luego agregamos algunas masas puntuales pesadas a los bordes opuestos del disco en el eje X. A pesar de que sus masas son puntos, agregaré grandes cubos alrededor para recordarnos la importancia de sus masas. Luego agregamos puntos de masas livianas en bordes opuestos del disco en el eje Y. Este disco tiene 3 momentos de inercia sobre sus 3 ejes principales. La rotación sobre el eje X tiene el momento de inercia más pequeño, ya que solo se mueven masas livianas. La rotación sobre el eje Z tiene el mayor momento de inercia, ya que las 4 masas están girando. Y la rotación sobre el eje Y tiene el momento de inercia intermedio. Al rotar así, las únicas fuerzas en el disco son fuerzas centrípetas que aceleran las grandes masas hacia el centro. Esto las mantiene girando con un movimiento circular uniforme. ¿Y si cambiamos los marcos de referencia, de modo que ahora rotamos con el disco? Bien, aquí vemos aparecer las fuerzas centrífugas. Normalmente no hablo de fuerzas centrífugas porque si analizamos las cosas en marcos de referencia inercial, no tendríamos que lidiar con ellas. Pero si estamos en un marco de referencia en rotación, las fuerzas centrífugas aparecen en el análisis, empujando cualquier masa hacia afuera del eje de rotación. Y esas fuerzas son proporcionales a la distancia del eje, en este caso el eje Y. Entonces, no hay fuerza centrífuga en las masas pequeñas porque están ubicadas justo en el eje Y. Así que la única fuerza centrífuga actúa en las grandes masas hacia afuera y está equilibrada por las fuerzas centrípetas empujando hacia adentro. Esto está bien, pero ¿qué sucede si el disco está inclinado? Entonces ya no rota perfectamente sobre el eje Y. Ahora las pequeñas masas experimentarán una fuerza centrífuga proporcional a su distancia del eje Y. Las fuerzas de tensión dentro del disco se asegurarán de que esas pequeñas masas permanezcan ortogonales a las grandes masas y ya que éstas aún están girando en las mismas posiciones que tenían antes, con mucha inercia, estas limitan a las pequeñas masas a estar más o menos en el plano YZ. Las pequeñas fuerzas centrífugas en esas pequeñas masas comienzan a acelerarlas. Y entonces esas fuerzas aumentan mientras las masas se mueven aún más y más lejos del eje Y. Y continúan acelerando hasta que se voltean al lado opuesto. Para la primera mitad del giro, las fuerzas centrífugas están acelerando a las pequeñas masas. Pero en la segunda mitad, las fuerzas centrífugas ralentizan a las masas revirtiendo la aceleración previa. Entonces, básicamente reposan cuando alcanzan el lado opuesto. El patrón se repite indefinidamente con el disco volteándose una y otra vez en intervalos regulares. Y ahí lo tienen. Una explicación intuitiva para el teorema del eje intermedio, o el teorema de la raqueta de tenis, o el efecto Jany-Bekov, como quieran llamarlo. Bien, si todo esto está bien establecido en la física clásica, ¿por qué los soviéticos lo mantuvieron clasificado durante 10 años? Posiblemente fue por lo que hizo Jany-Bekov, después de observar el extraño comportamiento de la tuerca. Le agregó una bola de arcilla o plastilina a la tuerca e intentó hacerla girar. Seguramente encontró que, tal como la tuerca, la bola se volteaba periódicamente. Y eso implicaba que tal vez, ya que la Tierra es una bola girando en el espacio, esta podría voltearse también. Es decir, sabiendo que los polos magnéticos se han revertido en el pasado, ¿se podría relacionar con esto? En 2012, con las profecías mayas sobre el fin del mundo, el efecto Jany-Bekov se volvía irresistible para los teóricos conspirativos y la gente de los medios. Además, el 13 de mayo de 2012, la página oficial de la Agencia Espacial Federal Rusa, o Roscosmos, publicó un artículo en honor a Jany-Bekov en su cumpleaños número 70. Allí decía que la tuerca giratoria de Jany-Bekov generó asombro y simultáneamente cierto peligro para parte del mundo científico. Se propuso una hipótesis sobre que nuestro planeta, en el curso de su movimiento orbital, podría tener el mismo giro. Entonces, ¿cómo evaluamos la validez de esa hipótesis? Es decir, ¿podría la Tierra voltearse? Bien, podríamos tomar los experimentos simples hechos por el astronauta Don Pettit en la estación espacial.
Él muestra que un libro gira estable sobre su primer o tercer eje, tal como lo esperaríamos. Y un cilindro sólido también girará estable alrededor del primer o tercer eje. Pero un cilindro lleno de líquido girará sobre el primer eje, aquel con el menor momento de inercia, y es inestable. Y terminará rotando sobre el eje con el momento de inercia más grande. ¿Por qué sucede esto? Para un objeto aislado girando en el espacio, probablemente pensarías que su momento angular y su energía cinética serían constantes. Pero eso no es del todo cierto. El momento angular se mantiene constante, pero la energía cinética se puede convertir en otras formas de energía, como calor. En este caso, como el líquido dentro se mueve, la energía puede ser disipada. Y girar alrededor del eje con el menor momento de inercia también significa girar con la mayor energía cinética. Y como la energía cinética se disipa, el cilindro no tiene otra opción que girar sobre el eje que logra la menor energía cinética. Y ese es el que tiene el mayor momento de inercia, o sea, cuando está rotando sobre sí mismo. Para un momento angular dado, rotar con el momento de inercia máximo es el menor estado energético. Ese es el estado al que tienden todos los cuerpos si tienen alguna manera de disipar su energía. Los Estados Unidos lo aprendieron de la peor manera con su primer satélite, el Explorer 1. Se diseñó para girar sobre su eje largo y girar establemente. Pero horas después de lograr su órbita, comenzó a rotar sobre sí mismo. Pero, ¿qué sucedió? Porque parece un cilindro rígido. El problema fueron esas antenas flexibles que le permitieron al satélite disipar la energía mientras se balanceaba de atrás hacia adelante, reduciendo gradualmente la energía cinética del satélite hasta que tuvo que rotar por el eje con el máximo momento de inercia. Bien, la Tierra es así. Tiene maneras de disipar la energía internamente, entonces con el tiempo comenzó a girar sobre el eje con el máximo momento de inercia. Y con muchos objetos astronómicos sucede lo mismo. Marte, por ejemplo, tiene una concentración de masa o una importante anomalía gravitatoria positiva llamada el abultamiento de Tarsis, y no es casual que esté en el ecuador, porque lo coloca tan lejos como es posible del eje de rotación y asegura que Marte esté rotando con su momento de inercia máximo. La mayoría de los asteroides, lejos de rotar sobre un eje al azar, lo hacen sobre el eje con el máximo momento de inercia. Entonces, la Tierra no se volteará. Está rotando sobre su eje con el máximo momento de inercia y eso es estable. Bueno, habido todo acá. Bien, entonces hablamos de la próxima clase. Y las ecuaciones, un matemático de Stanford las computó y Wikipedia las tiene. Son las ecuaciones de hoy. Debes tener mucho cuidado. Prometo que seré extremadamente... Gracias, ¿no? Vale. El primer punto, el que nos da dos ecuaciones para el sistema, pero hay tres variables, son R1, R2 y Z. Sería otra ecuación para poder resolver el 1 y el B. Sí. El modelo de dimensión de gravedad. Yo creo que ese paso me una constante. Sí, tocas un saber. Pueden hacerlo, pero yo creo que me falta. Yo creo que va a ser. Es el C de estas ecuaciones. Luego coloqué J1 menor que J2, J1 menor que T3, el inestable J2, y aquí sale, tiene que dar la misma situación. Y a mí creo que me falta dónde está T. Lo asuman en una constante, está bien, pero yo creo que como lo estoy viendo ahorita, para mí que no digité una ecuación, va a revisar porque están todas, yo lo revisé son tres. Y aquí faltaría una para resolver. Sí. Listo, profe. Es importante uno y sería una salida que la acepto. Ok, profe. Pero seguro, ¿no? No quedaba baja mal. No, sí, sale. Va a estar que le falta.
Listo, ya nos desconectamos los compañeros de la red. Gracias.